La respuesta es sí. Efectivamente, este tipo de situaciones uno las percibe en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando se trata de remuneración a comparación de cargos de igual, eh, de igual magnitud ejercidos por hombres y por mujeres, se observa ese tipo de relación incluso para las oportunidades laborales y para ejercer determinados cargos. Se observa ese tipo de discriminación en lo laboral. En lo personal, haría referencia más que todo en las calles de Bogotá y sobre todo al usar el transporte público, más conocido como Transmilenio. Se observa muchísima agresión hacia la mujer, lo cual es una situación cotidiana que nosotras tenemos que soportar diariamente, me incluyo. No se observa ningún tipo de respeto hacia la mujer de ninguna edad y desafortunadamente las autoridades se quedan cortas o no hay ninguna respuesta efectiva por parte de ninguna autoridad, ni siquiera intervención de otros hombres. Son situaciones que enfrentan las mujeres, algunas que han tenido que soportar situaciones más complejas, siendo víctimas de actos sexuales abusivos, de pronto de injuria por vía de hecho. En mi caso particular, sí he sido víctima de agresión, digamos, física, que ningún tipo de agresión debe ser tolerada. No podemos decir que porque sea leve sea más permitida o más aceptada que una agresión más fuerte, pero sí se observa a diario porque incluso la conducta, el comportamiento de los individuos en este medio de transporte, sobre todo pues del género masculino, es bastante agresivo hacia la mujer y eso se ve a diario. Entonces en ese sentido sí considero que he sido víctima pues de este tipo de agresión, de discriminación, pues como lo refiero de pronto en el ámbito laboral. Según estudio de DANE 2016, el abuso sexual hacia las mujeres es uno de los delitos con mayor abundancia en Colombia, mostrando que en ciudades grandes el abuso es de 25%, en los municipios un 14.5% y en pueblos pequeños el 8.9%, en Bogotá y Medellín el porcentaje de víctimas asciendo a más del 30%. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mujeres de raza negra están expuestas a la violencia sexual en presencia del conflicto armado, mientras que el resto de las mujeres están expuestas al maltrato psicológico, doméstico o al acoso. Realmente la palabra lo indica. Como mujeres nos hemos visto en la necesidad de enfrentar este tipo de situaciones de agresión, de maltrato o de discriminación a diario, porque no contamos con ningún respaldo, ayuda efectiva, algún tipo de medida, eh, digamos, que ponga fin a estas situaciones. Realmente las autoridades, a pesar de que tengan conocimiento del tema, no han tomado pues ninguna medida efectiva, ningún correctivo, digamos, refiriéndonos al transporte público. Este tipo de agresiones se siguen presentando. Eh, en cuanto a lo laboral, ¿cómo se enfrenta este tipo de situaciones? Pues hay conductos regulares que se siguen en el ámbito laboral. Me refiero a las áreas de bienestar, por ejemplo, los comités de bienestar, en donde se pueden exponer este tipo de casos para que se haga como tal un seguimiento y de esta manera pues efectivamente se pueda contrarrestar y se pueda evitar que la situación se presente. Es la manera como, digamos, se afronta. Eh, Otra manera de afrontarlo es primero identificando la situación, reconociendo que se está presentando, rechazándola y actuando
de manera inmediata. No se puede dejar pasar el tiempo si se presenta algún tipo de agresión o de maltrato o discriminación. Hay que levantar la voz y hay que hacerlo oportunamente. Esa es, digamos, como la manera en que he enfrentado a lo largo de la vida pues este tipo de situaciones. Y ahora con mayor razón, cuando todas tenemos conocimiento de que no es tolerable bajo ninguna circunstancia ningún tipo de maltrato o agresión o discriminación hacia la mujer. En ese sentido, pues tenemos que estar muy alertas y muy pendientes y efectivamente rechazar de una manera rotunda todo este tipo de agresiones y actuar oportunamente, no quedarse calladas, como lo dice pues una campaña muy importante, incluso liderada por una víctima también de este tipo de violencia. No es hora de callar y pues esa es la manera en que efectivamente contrarrestamos lo que sucede y enfrentamos este tipo de situaciones a diario. En la cotidianidad, un 78% de los casos, las mujeres no denuncian haber sido víctimas de abuso de acoso, por miedo a que la situación empeore o en peores casos, quede impune en manos del Estado, olvidándose de los derechos que le corresponden. Aún así, varias activistas como Ginette Bedoya son las encargadas de liderar campañas y fundaciones como No es hora de callar, en donde se le brinda todo tipo de apoyo a las mujeres que fueron víctimas. Debemos decir que la verdad en cualquier espacio, en cualquier lugar donde haya alguna interacción entre hombres y mujeres, definitivamente se va a observar y se va a apreciar algún tipo de, ya sea de discriminación o de agresión o de maltrato. Debe entenderse esto que no es solamente físico, las agresiones o el maltrato, la discriminación. Esto también puede ser verbal, esto también se puede reflejar en conductas que son fáciles de percibir por parte de quien las recibe, por parte de las mujeres. Entonces, podemos decir que esto se presenta en todos los contextos. Incluso pues se tiene conocimientos que en colegios, siempre que pues se trate de colegios mixtos, obviamente, en las universidades, en el trabajo, pero más que todo, diría yo, en las calles. Pues en esta ciudad, en Bogotá, efectivamente se presentan mucho estos casos a diario, como lo he expuesto, más que todo tienen que ver con el transporte público. Es el ejemplo más claro, más evidente. Sin embargo, ya sea a menor o mayor escala, en todo tipo de contextos. La cuestión es allí que efectivamente como mujeres pues debemos estar siempre muy alertas cuando observemos, notemos o percibamos que se presentan este tipo de conductas para poder levantar la voz oportunamente y evitar que se presenten. Es decir, para enfrentarlas si no tenemos ningún otro tipo de respaldo de apoyo y evitar efectivamente ser víctimas de este tipo de conductas.